Jóvenes, ¿ahora sí me escuchan un poquito mejor? A ver, ya me conecté. Jóvenes, ¿ahora sí me escuchan un poquito mejor? Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí. Va. Ni saben que tenía. Ni saben que tenía mi micrófono. ¿Saben que tenía mi micrófono? ¿Saben que tenía mi micrófono? Las baterías. A ver, déjenme. Ok. La batería las tenía al revés, muchachos. Mil disculpas. Mil disculpas. Ok. La batería de mi micrófono aquí lleva unas baterías. Aquí lleva una batería mi micrófono. Y yo las tenía al revés. Pero me desconecté porque dije, nadie me escucha, nadie me escucha. Y no. Vamos a escucharme. Pero me desconecté porque dije, nadie me escucha, nadie me escucha. Y no. A ver, hoy sí me escucho. Shh, cállese. Cállese, computadora. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, trabajemos, por favor, trabajemos. Ya mucho wiri wiri. Ya perdí aquí bastante tiempo aquí por estar tratando de arreglar esto. Ok, entonces tenemos un iPhone X. Tengo que arreglar el color de esta cámara, luego lo arreglo. Ahorita estamos probando todo, estamos probando cámaras, estamos probando todo, así que ténganme paciencia. Esta es la típica falla del iPhone X, ¿verdad? Que dice sube, baja, no reconoce la cara, miren, no reconoce la cara. Entonces, este tipo de problemas, miren, para mí el iPhone X, la verdad que el iPhone X es un teléfono, perdón, el Face ID, reparar el Face ID del iPhone X para mí es algo muy sencillo. ¿Por qué? Más adelante tal vez voy a hacer un video así con más tiempecito. Ahorita ando corriendo. Créanme que me conecté porque quería saludarlos, decirles que aquí estamos recargados, llenos de energía, porque estábamos estrenando un nuevo set. Traigo dos sorpresas más que estén pendientes. Suscríbanse al canal. Traigo dos nuevas sorpresas que las van a ver en estos más adelante. Tengo ahí cajas de reviews, vamos a hacer reviews. De hecho, por allá tengo la T36 que me han pedido muchos reviews. Viene en camino más cautines. Miren, tenemos preparado tanto contenido para ustedes que no tienen idea. Entonces, la verdad que estoy muy contento. Ratos que quería hacer esto, de ponerme cómodo acá. Les voy a explicar más adelante cómo hice la mesa, qué medidas tiene, qué alturas tiene. Si se dan cuenta, no hay ningún cable, cómo es que tengo los cables, cómo es que tengo la fuente aquí arriba y la Power Z aquí abajo. ¿Cómo tengo todo eso? Entonces, todo eso lo vamos a hacer en el canal. Estén pendientes porque vamos a traer muchos videos, pero ya van a ver todo lo que vamos a traer. Ahora, les comentaba, regresando a la falla del Face ID, hoy vamos a estar probando esta nueva herramienta que no va a enfocar esta cosa. Vamos a pasar para acá. Esta herramienta, la verdad es que la tenemos que comprar sí o sí para los que estamos arreglando Face ID. La vamos a estar arreglando hoy. La máquina del café está ahí. Va a haber, mejor me callo, ya van a ver lo que les vamos a traer. Entonces, la falla del Face ID es una falla muy fácil, les pudiera decir, para diagnosticar. ¿Por qué? Es fácil porque en el conector tenemos que tener alimentación, tenemos que tener datos, ¿verdad? Control, que sería una es I2C, y tenemos que tener sincronización entre las cámaras. Y es todo. ¿Cuál es el problema con el Face ID? El problema con el Face ID es de que cuando uno de los circuitos falla, todo se apaga. Entonces, por ejemplo, yo tengo malo lo que es roto, por ejemplo, el flex del auricular. Y si cuando el teléfono está encendiendo detecta que no tiene Face ID, automáticamente ahí se apaga todo y entonces no tenemos ni voltajes ni nada de eso, ¿verdad? Entonces es muy
fácil para repararlo, porque debemos de revisar por voltaje, debemos revisar por las líneas de control, que ninguna línea esté fisurada, y sincronización entre las cámaras. Y luego hay dos cosas que podemos arreglar: el Yogi, hacer un trasplante, o en este caso el dot projector, que es el que vamos a estar arreglando hoy. Entonces, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, de estar en un nuevo escenario que lo hemos hecho para ustedes, para traerles videos de calidad, para también motivarlos y que vean de que nunca hay que estar conformes, nunca hay que estar conformes. Oigan, entonces tratemos siempre la manera de ir saliendo adelante, tratemos la manera siempre de ir queriendo ser mejores, ¿ok? Les traigo muchas sorpresas en estos meses, en estas semanas, muchas cosas, muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar la reparación. Esta reparación va a ser bastante sencilla. Yo acá ya, si no encuentro alguna pinza, no me van a estar regañando. Esta es una de las últimas pinzas mata iPhone en el mercado. La vamos a estrenar. Vamos a quitar acá. El cliente me dijo que a este teléfono se lo vendieron así y que literalmente le cambiaron también la pantalla. Tiene cambiada la batería. Entonces eso tal vez va a ser más fácil para nosotros para poder sacar acá lo que es esto, ¿verdad? La batería. Vamos a sacar la batería. Ya la habían cambiado. Y ahora vamos a sacar este set, ¿verdad? Aquí viene el dot projector, viene la cámara infrarroja y la cámara frontal, ¿ok? Con mucho cuidado de no romperlos. Este es el típico, este teléfono tiene la típica falla que dice acerque, aleje, solo que hoy se me va a ver mi panzota aquí. Hoy se me va a ver mi panzota, entonces voy a correr esta mesa para acá, miren. Ah, no, para acá. Y así ya no me ven mi panzota. Estoy contento. Ok, entonces acá lo tenemos, ¿verdad? Esto vendría siendo este kit. Ahora vamos a pasar acá a lo que es el microscopio. Y díganme qué les parece esta cámara. Miren esta cámara que les tengo preparada acá. ¿Les gusta o no? Aquí vamos a poder ver con esta cámara nueva. Vamos a poder ver qué cosas. Vamos a poder ver cuando yo estoy soldando. Por ejemplo, cuando traigo el cautín y quiero soldar. Vamos a poder ver cuando estoy, en este caso, calentando algo. Miren. Entonces, con esta camarita vamos a poder traerles más detalle. Me van a ver mis dedos todos con las uñas todas chancomidas. Pero, ¿qué tal? Esta cámara va a estar, ¿verdad? Entonces, miren pues. Acá tenemos entonces lo que es el dot projector, que es el que está fallando, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que sacar de acá. Entonces, acá literalmente yo vengo y cambio al microscopio y acá lo tenemos, ¿verdad? Acá tenemos, ahora lo que necesito hacer es asegurarme que este no esté malo, ¿ok? Ahora lo que vamos a traer acá es esto, ¿verdad? Que ya he hecho videos de esto. Y vamos a ver si perdón, tengo que cambiar de módulo. Vamos a ver si... Vamos a ver, este es el del Face ID. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar por acá. Tengo que arreglar la exposición de esa cámara. Mil disculpas. Este es un iPhone XS Max. Lo vamos a poner por acá. Yo creo que voy a pasar a esta cámara mejor. A esta cámara. ¿Ok? Entonces, acá lo que hacemos es darle test a esto. Y si se dan cuenta, está diciendo que está al revés, o en mil disculpas, que está abnormal, ¿ok? Entonces eso quiere decir de que no lo está leyendo, ¿ok? Entonces lo que tenemos malo en este caso es el dot projector. Entonces vamos a hacer un trasplante acá de Face ID. Vamos a hacer ese trasplante. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer ese trasplante y lo vamos a llevar paso por paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso tenemos que sacar este de acá, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es
cortar acá con mucho cuidado donde está lo que lo agarra en este caso, ¿ok? Entonces vamos a conectar por acá un Dremel para hacerlo. Ok, con mucho cuidado de no cortar el flex. Ok, yo creo que ahí está. Perfecto. Ok, entonces ahora si los paso al microscopio, podrán ver de que ya medio hice un corte acá. Entonces esto, bueno, todavía le falta bastante. 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 Traigamos por acá el... Con mucho cuidado de no... Ok, yo creo que ahí está. Perfecto. Ok. Ahora solo es de abrir esta laminita, así. Con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a traer por acá una, una servilleta para trabajar un poquito más cómodos y vamos a abrir esto, ¿ok? Aquí. Perfecto, acá está. Ok, entonces acá ya quitamos la laminita y quedó expuesto lo que es el cable, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Necesito leer la información porque si algo le pasa, por lo menos ya tengo la información. Vamos a leerla por acá. Lo vamos a leer. Dice abnormal, lo vamos a leer acá. Dice que ya lo leyó. Ok, aquí lo leí. Ahora voy a traer un flex. Denme un minuto. Vamos a buscar por acá el flex. XS Max. Ok, acá tenemos el flex nuevo. Vamos a... Este flex, ¿saben qué? Se mira como usado, no sé por qué. Se mira como con estaño. Varios me han hecho preguntas si podemos ocupar... estos ya vienen con estaño. Bueno. Mejor todavía, ya vienen con estaño estos ingratos. Entonces, acá vamos a poner el flex. Entonces, vamos a quitar acá. Voy a poner el flex que le vamos a hacer el trasplante. Y le voy a dar a escribir. Le voy a dar que sí. Ahí lo está leyendo. Ahí. Y ahí está, ¿verdad? Ahí ya lo copió. Entonces ya tengo la información en el cable este, ¿ok? Vamos a leerlo una vez más, solo por las dudas. Solo por si algo pasa. Ahí está. Ok, listo. Ok, ahora, ya lo tenemos leído. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que separar el dot proyector del prisma. Ok, entonces lo voy a pasar al microscopio y van a ver algo. Ok, van a ver de que esto tiene por acá, si se dan cuenta, dos, ¿verdad? Está el prisma y está el dot proyector. Entonces, con mucho cuidado. Ok, con mucho cuidado lo que tenemos que hacer es, voy a conseguir una cuchilla nueva. Tenemos que separar eso, ¿ok? Tenemos que separar eso. Esta reparación es muchas veces muy sencilla si llega a funcionar, ¿ok? Entonces miren, yo lo que hago es que me coloco acá a la mitad, así. Lo voy a pasar para acá. Esa era una de mis razones por las que yo quería siempre una camarita así para pasarles detalles. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a venir, voy a traer mi pistola, la voy a conectar como a unos 250 más o menos. 230 le voy a poner y fíjense que yo nunca les pude mostrar esto de que yo vengo y yo caliento por esta parte de acá. Ahí se va a apagar todo. Ahí está. Fíjense,
No se zafó. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, eso simplemente separamos el prisma y aquí tenemos lo que es el flexito, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es, si pasamos ahora al microscopio, entonces ahí tenemos lo que es el dot projector, ¿verdad? En este caso, acá, ¿ok? Este sería el dot projector. Y por acá tenemos lo que es el prisma y salió sin ningún problema. Entonces yo siempre les quería mostrar eso, pero nunca había podido. Ok, entonces ahora esta parte de acá la dejamos a un lado y nos vamos a enfocar en esta de acá. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer por acá ¿qué temperatura usaste? Dice 230, ¿ok? Entonces voy a traer acá un holder. Vamos a detener por acá. Vamos a detenerlo acá, así, ¿ok? Listo, vamos a pasar al microscopio. Pum, acá. Acá estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enderezar esto. Muchas veces a mí me gusta quitar lo que es... tenemos que quitar este, ¿verdad? Este circuito de acá. Y de aire ocupé 70, 230 y 70, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, hay veces, como les digo, a mí me gusta quitar este cuadrado de acá, o sea, quitarlo todo y después trabajar solo con este. Entonces, vamos a poner una temperatura de unos 300 con 70 de aire y lo que voy a hacer es remover este de acá, ¿no? Vamos a remover este de acá, porque hay veces es muy tedioso trabajar con este flex, ¿ok? Y miren, les tengo una toma mejor. ¿Qué tal esa toma? ¡Uf! Eso debería de sacar este cuadrado de acá. Vamos a subir un poquito la temperatura. Cuando quieras, hoy que lo quería hacer fácil está duro. No se quiere salir. Vamos a ver. Tengan mucho cuidado cuando estén calentando este porque no queremos calentarlo de más, ¿eh? Yo acá tengo el aire a todo lo que da. Necesito separarlo. Solo se me olvidó quitar algo. Mil disculpas. Vamos a quitar este ahorita. Ok. Este es un... ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre. Hoy que lo quiero quitar no quiere salir. Hay veces que no sale ni en broma. Entonces vamos a aprovechar que eso está duro y lo vamos a quitar. Vamos a poner... Espérenme, voy a cambiar de lugar mi estación de calor porque está haciendo más ruido que saber ni qué. Espérenme un minuto. Ay, espérenme. Denme un minuto. Que no sé ni dónde tengo conectado mi estación de calor. Ah, va a estar aquí. Denme un minuto. Ay, disculpen, pero estamos probando todo esto, ¿eh? Ustedes aguanten ahí. No sé ni dónde tengo conectada mi estación de calor, les soy honesto. ¿Dónde tengo conectada mi estación de calor? Edgarito, ¿dónde tenés? Ah, ya sé dónde está. Ya sé dónde estás, desgraciada. Ok. Se va a apagar aquí varias cosas. Espero y no crear un caos. Denme un minuto. Vamos a ver qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Sí, vamos a pasar esto para acá. Ok, listo.
Ah, qué calor. Mil disculpas. ¿Eh? Vamos a ver. Todo funciona. Díganme que me escuchan. Todo funciona. Es que acabo de poner todo esto setup, entonces tenemos ahí problemas con todo, ¿eh? Pero sigamos trabajando. Ahora sí, tiene que funcionar esta cosa. ¿Qué voy a hacer? Vamos a quitar este ingrato de acá. Vamos a ver si se deja. Ya le voy a dar las temperaturas. Vamos a ver si ahora sí se quiere ir. Ahí se fue, si se dieron cuenta. Entonces ahora tenemos que hacer un puentecito ahí. ¿Qué puentecito vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de flux. Poquito de flux. Vamos a traer un cautín que me están pidiendo reviews a lo loco de este cautín, pero ya se los voy a traer. Ya le voy a dar las temperaturas, me tiembla la mano, es normal que ahora en cada live me tiembla la mano. Ya les voy a venir a contar todo acerca de este cautín, pero estoy esperando el T26 para hacer un review completo y tener los dos. Ok, entonces ahora lo único que hacemos es unir acá este con este. Así de fácil. Un puentecito. Easy, dicen los gringos. Easy, my friend. Ahí está, perfecto. Ok. Las temperaturas ya se las voy a dar, no sean impacientes, por favor. Tengan paciencia, miren que aquí estoy sudando la gota yo por... Yo no sé por qué ahora está tan rebelde aquí que no se quiere salir. Casi arrancado lo hice, ¿eh? Ya les voy a traer las temperaturas. Don't worry. Todo bien, todos los alambritos de oro bien, entonces ahora con mucho cuidado vamos a limpiar por acá todos los excesos. Vamos a ponerles solo esta cámara. Voy a limpiar acá. Limpiar acá. Acá. Listo. Ahora vamos a traer lo que es... ¿dónde pondría el face, el flex con el que lo voy a puentear? Acá está. Esto ya tiene estaños según los chinos. ¿Ven? Según los chinos esto ya le pusieron estaño. No sé si dejar ese estaño o ponerle otro. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. ¿Cómo le hago yo? Lo coloco aquí, miren, en este caso, un soporte. Entonces lo voy a pasar al microscopio. Y acá lo que hago es aplicarle un poquito de flux. Un poquito de flux. Vamos a calentar como a unos 350 de aire. Vamos a ver si funde eso.
No sé por qué ahora estos pinches chinos lo mandaron así. Así ya no me gusta, la verdad. Porque no sé qué temperatura es ese estaño. Tan bonito que los mandaban sin estaño. Y tengo hueva a quitárselo. Miren, eso no se funde, no. Esto no me gustó. Se lo vamos a quitar, ¿ven? Porque no me gusta eso. No me gustó ese estaño. Un poco de flux y cuando digo flux, el perrito allá al otro lado ladra. Vamos a quitar eso porque no me gustó. Con mi nueva punta nano, que ya les voy a decir, no la compren todavía porque les tengo que comentar algo. O sea, no es que esté mala, no estoy diciendo, Edgar dijo que esa está mala. No, yo no estoy diciendo nada, yo simplemente les tengo que dar un consejo antes que la compren, ¿oí? Para que no vayan a confundirse, porque pues de hecho a mí me la regalaron los amigos de Aerotools, les agradezco mucho, muy fino de su parte. Vamos a hacerle un review donde está mi stencil de lo que es el Face ID. ¿Dónde estará el stencil? ¿Alguien no ha visto el stencil? Stencil. Pero ahora lo bonito es que como ahora ordené todo, entonces tengo aquí un mueble y aquí está todo ordenado. Una cajita que dice Face ID y aquí encuentro todo lo del Face ID como su stencil. Ok, entonces le vamos a hacer revaling a esto porque no me gustó el estaño que traía. ¿Qué estaño le voy a poner? Le voy a poner 183, ¿eh? 183. Yo lo que quiero es enseñarles un review junto con la T26 y la T36. La verdad están muy bonitas las dos, pero todo depende de una cosa para que la quieran ocupar. Entonces eso es lo que quiero hablar. De hecho, yo creo que la T26 me viene en estos días y a más tardar una semanita, pienso yo, y la tendría que tener aquí en Guatemala City. Vamos a calentar. Cuando uno pone el estaño, uno sabe qué estaño está poniendo, entonces hay cero complicaciones. Yo creo que acá donde estoy ahora, en el lugar donde estoy, porque moví la mesa un poco más para atrás, como que pega más el aire acondicionado. Entonces por eso es de que estoy batallando acá. ¿No vieron, verdad? ¿Listo? Ahora vamos a soldar esa cosa. ¿Saben que no me gusta a mí cuando uno hace revaling de esto? Que estas cosas, no sé por qué quedan así, tan altas, no sé, no me gusta. Ok, vamos a aplicar un poco de flux y ladra flux allá por la cocina. Ahí, miren, aquí tengo un dilema que lo deberíamos de hacer, pero no lo voy a hacer por tiempo. ¿Ven cómo está raspado el flex ahí? Tengan mucho cuidado con esos tipos de cosas porque si ponen algo y está así como esto y toca alguno de estos, puede que no funcione. Yo solo se los estoy diciendo, yo lo voy a hacer así por cuestiones de tiempo, ¿ok? Porque pues no tengo mucho tiempo y tengo que terminar esto. Ahora, ustedes, si no tienen mucha práctica, simplemente tómense el tiempo para quitar ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces ahora vamos ay, disculpen que no los estoy escuchando, pero que no los estoy escuchando, que no los estoy leyendo, ya los voy a leer. Vamos a soldar así.
Y vamos a esperar que eso se coloque solo. Ahí se colocó. ¿Listo? Eso es todo. Eso es todo. Ahora lo único que tenemos que ver es que haya quedado bien soldado por acá. Y ahí quedó perfecto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Edgarito? Vamos a traer, en este caso, esta cosa. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar test. Y ahora esta cosa dice normal, todo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, fíjense en esta parte de acá cómo va a destellar. Tal vez lo logramos ver. Ahí lo vieron. Entonces ya está normal. Esto ya quedó. Ahora, aquí viene el secreto de esta reparación. Esta reparación tiene un secreto. Ahora parezco como novia con vestido largo, moviéndome esto para todos lados, así como. Ahora, esto tiene un secreto. ¿Ok? Dice, espero la review. Flux. Flux está por allá en la cocina. Entonces, miren muchachos, esto tiene un truco acá. Poner el prisma es la cosa más horrible y delicada que hay. ¿Oye? Créanme que poner el prisma de ese Face ID es lo más complicado que hay. Nunca tanto me había estresado yo. La verdad que de todos los Face ID que estuve arreglando, devolví como unos 3 que simplemente no los pude arreglar. Simplemente no los pude arreglar y lo regresé porque el prisma tiene que quedar tan ajustado, pero tan ajustado que un falso movimiento ahí y eso no funciona. Eso le va a grabar el Face ID, pero cuando coloquen el teléfono y lo quieran desbloquear, esa cosa no funciona y no tienen idea lo que es batallarle a eso. Ya voy a decir las temperaturas. Pero los amigos de Kianly, como los amo yo a los amigos de Kianly, hicieron esta herramienta. No sé por qué no enfoca mi pinche cámara ahí. Enfoca. Ok, los amigos de Kianly hicieron esta herramienta que para mí, el que quiera arreglar Face ID y no tenga esto, va a batallar. Créanme que en las descripciones de este video voy a poner los links donde comprarlo, ¿ok? Pero, calentador para prisma, no. Yo no ocupo. Uy, ¿qué se cayó? ¿Qué se cayó? Relajados. Estoy mordiendo, parezco novia con vestido largo aquí con este micrófono. Ya vamos a hacer algo mejor. Pinche micrófono. Ok, entonces, fíjense pues. Fíjense pues. Esto es lo mejor, la mejor herramienta de mi vida. ¿Ok? Esto entonces lo que hace es posicionar por nosotros lo que es el prisma. Esta es una herramienta tan ridícula, pero tan buena que es hasta el momento algo que me ha salvado la vida. Esto simplemente es una parte de aluminio que ustedes vienen y colocan así, miren, colocan así, aquí, o al revés, aquí, así. Colocan así. Ahí lo colocan. Bien, ¿ok? Listo, parte 1 lista. Ahora, lo que tenemos que hacer, miren cómo quedó esto. Miren cómo quedó. Esto tiene que quedar pero tan centrado que si no les queda centrado, amigos, yo he pasado hasta 5 horas centrando un pinche prisma y hay veces que hasta los he roto y lo he entregado y le digo no me vuelva a traer este teléfono nunca más. Son bromas por si un cliente está escuchando. Pero, ojo con esto, ojo. Esto, muchachos, es lo que les va a salvar la vida. Yo estoy hablando tanta grandeza de esta cosa y a ver si funciona. ¿Oye? A ver si funciona. Entonces, miren lo que hace esto, pues. Esto viene y con esto, si yo los paso al microscopio para que vean lo que es, simplemente está agarrando ahí el teléfono, ¿verdad? Y aquí está el pinche prisma, ¿ok? Aquí está, yo lo rayé ahí, o eso así estaba. No sé cómo voy a quitar eso. Ah, tengo miedo. No, así lo voy a dejar, ojalá funcione. Así lo voy a dejar, ¿ven? Solo déjenme ir a traer aire. Eso tiene que quedar impecable, o sea, no pueden
No pueden ni mancharlo, ni rayarlo, ni nada, porque, ay no, yo sí he pasado malos momentos con esto. Ok, entonces, ¿qué hace esta herramienta y por qué me encanta esta herramienta? Fíjense lo que hace, pues esta herramienta vienen ustedes y por la parte de atrás, esto se dan cuenta que trae un cuadradito. Por esta parte de atrás, esto trae un cuadradito, ¿ya lo vieron? Este cuadradito encaja en este cuadradito. Entonces, lo que hace uno es venir y agarra esto así, hace un poquitito de presión, ¡pop! Y ahora ya tienen esto aquí. Amigos de Kianli, amigos de Kianli, lo mejor, yo hice 3 en México, ninguno, esta herramienta, esta es nueva, en México la regalé, esta a ver si funciona, ojalá funcione, pero en México hice 3, sí miren, feliz de la vida. Entonces, vean lo que hace esto pues. Esto entonces vienen ustedes y agarran esto y lo ponen ¡pop! Aquí. Y ya quedó centrado. Ahora solo tenemos que aplicar el pegamento y esto queda. Edgar, ¿qué pegamento ocupamos? Yo ahorita estoy ocupando este Mechanic, ¿ok? Me ha funcionado bien, se los recomiendo. Entonces vamos a pegar esto. Vamos a aplicar un poquito de pegamento por acá. Y vamos a traer algo para aplicarlo. ¿Qué tal? La verdad que si esto queda aquí, entonces lo que hago es traigo un poquito de pegamento y se lo aplico aquí, miren. Aquí así. Y se lo aplicamos aquí, así miren. Para que esto pegue. ¿Sí están viendo? ¿Sí están poniendo atención? Ahí, miren. Ahí. Ahí, listo, un lado. Ahora nos vamos al otro lado. Y hacemos lo mismo. Ahí. Y ahora le voy a agregar otro poquito acá. ¿Ok? Y listo, ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahí está, listo. Ahí lo que hago es que lo dejo secando por 5 días y al quinto día pues eso ya estaría listo. Se creyeron los de los 5 días, ¿no? Pinche micrófono. Parezco novia. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Lo contesto acá, pero para mientras miren lo que dice esto, suscríbanse al canal, suscríbete, ¿ok? Entonces, bueno, así de fácil arreglamos un Face ID. Hoy es el cumple, dice, un abrazo para Lucas. El sábado tenemos clases. Hoy, de hecho, en 4 horas tengo una clase, entonces por eso ando corriendo, porque ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir, pero ¿cómo se llama la Kianli? Esperemos que sé qué es. Ya lo vamos a probar. Esta herramienta, cómprenla, pero les va a salvar la vida. Créanme, yo he hecho tantos videos, tantas reparaciones de Face ID y nunca había batallado tanto como esa reparación. Esa reparación yo la odiaba, ¿oye? Cuéntenme qué les parece el nuevo setup. Les tengo 2 nuevas sorpresas, pero no se los voy a decir por mucho que quiera. 2 nuevas sorpresas que las van a estar viendo más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece este nuevo sistema? Faltan 2 cámaras. Vamos a tener una cámara aérea aquí apuntando para acá para que yo pueda hacer reviews aquí y cosas. Falta una cámara que va a ir allá para que puedan ver más cerca el área de trabajo. Tenemos esa cámara, vamos a tener otra cámara acá y tenemos 2 cámaras ya listas ahí. ¿Qué les parece todo esto? Todo esto lo estamos haciendo para traer videos así perrones, chéveres para traer, para hacer cosas de calidad, así
vamos a hacer ahora no sé si dedicarme a la reparación o a la decoración de interiores. Le damos un aplauso a mi esposa que me ayudó a ordenar aquí. Peleamos una semana que el color, que esa planta no, que esa planta sí, que la lámpara no va ahí. Pero gracias a mi esposa, también a nuestro amigo Diego, que nos estuvo ahí ayudando a instalar todo. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, el café lo vamos a poner ahí. Están cordialmente invitados aquí en Guatemala. Vamos a hablar un poquito de las temperaturas, ¿eh? Vamos a poner acá notas. Temperaturas, Edgarito. Mientras eso enfría, temperaturas Face ID. Recuerden que yo tengo una Quick 861DW, ¿ok? Entonces, para quitar el dot, vamos a poner paso 1. 1, quitar dot proyector, ocupé 250 y 70, 250, 70 de aire. ¿Ok? Ahora, para quitar, le voy a poner acá, quitar el circuito, ocupé 330 creo que le puse, y 70 de aire. 3, revaling. Revaling, pasta 183. 4, colocar el dot proyector. Utilicé 350 y 50 de aire. 5, pegar y esperar 5 días. Y tomarse un café. Listo, ahí está. Tómenle foto porque ya lo voy a quitar, ¿ok? 1, 2 y 3. Lo quitamos, no encuentro la cámara Sony, ¿dónde está? Acá está, listo. Ok, entonces muchachos, vamos a ver si esto ya pegó. Es mejor dejarlo secar por lo menos uno. Esto dice 20 segundos, pero yo no le creo. Los chinos no hay que creerles todo, pero le vamos a creer esta vez y lo vamos a quitar. Entonces vamos a ver si esto funcionó o simplemente no quedó centrado porque la de la suerte la dejé en México y ojalá esta cosa que sí funcione. ¿Ok? Como les digo, preferible que lo dejen secar más tiempo. Vamos a hacerlo así. De lo contrario, no me vayan a estar regañando, no me vayan a estar ahí diciendo, oh, sí, Edgar, ¿por qué? Vamos a ver. Ahí lo probamos. Todo normal, todo funciona perfecto. Ahora vamos a traer el teléfono. Vamos a colocar esto donde va. Listo. Vamos a clic acá. Clic acá. Clic acá. Ahora vamos a vamos a cambiar de cámara. Vamos a traer esta cámara. Esta cámara está muy lejos, ¿verdad? Ya la vamos a arreglar. Hoy simplemente era una prueba. ¿Listo? ¿Listo? Voy a poner el teléfono, la batería, perdón. Acá. Vamos a conectar algo que me preocupa con este teléfono, y se lo digo ahorita antes de que, por si no funciona, es de que le cambiaron la pantalla. Tiene una pantalla genérica. Tengan mucho cuidado de no confundirse con estas pantallas, de que muchas veces puede ser la pantalla la que esté dando el problema y ustedes van a pensar que es algo más, oye, entonces tengan mucho cuidado con esto. Entonces, ahí encendió el teléfono, no tiene un error, eso es muy bueno. Ahora nos vamos a ir a Face ID. Configurar nuevo Face ID. Es importante ver si prende, en este caso, los dos. Y no funcionó. No funciona, miren, no funciona. No funciona. Vamos a ver. No funciona. Vamos a ver qué está pasando acá.
¿Qué está pasando, Edgarito? Vamos a apagar la luz de acá. Vamos a ver, ¿qué será que esto no funcionó? ¿El Yogi estará malo también? Vamos a ver. Deme un minuto. Que no cunde el pánico. No está prendiendo. ¿Quién no está prendiendo? No prendió el dot projector. ¿Será que el cable está malo? ¿O es el Yogi? Pero no funcionó. Edgarito, ¿qué haces? Qué raro que no haya funcionado, les soy honesto. Muy, muy raro. Este teléfono, como les dije, hasta calor me dio ya. Hasta calor me dio. Vamos a ver. Ustedes no se preocupen, ¿eh? ¿Qué será que no funcionó esta cosa? Eh, Vamos a quitar. Este es el flex que les digo que me preocupa, este de acá. Este es el que me preocupa, que es este flex de acá. Este flex de acá es el que me preocupa, que está todo doblado. Y a este teléfono le acaban de cambiar su pantalla. Tiene una pantalla genérica. Entonces me voy a tener que quitar esta pantalla. Está bien raro que no funcionaba, güey. Créanme que esta reparación es la más fácil que hay. Por lo menos tenía que haber detectado la cara. Pero algo más puede estar pasando. Aquí ya tendríamos que... Si no funciona... No. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Si no funciona, estoy bastante seguro que puede ser... y el Yogi tal vez, es lo que se me ocurre. Porque si se dieron cuenta, o tal vez no conecté bien ese. Vamos a ver. Que no cunde el pánico. Ustedes nerviosos, ustedes relax, que yo nervioso. ¿Cómo es el dicho? Fíjense pues, esta reparación es tan fácil que es una de las reparaciones que más me gusta a mí y hoy no la puedo reparar en vivo. Pero como es en vivo, no importa, ¿verdad? Aquí lo acabo de separar esto porque tengo mis dudas acá con esta, con la pantalla más que todo. El Yogi está todo doblado. Yo dije, ya me gané un café. A ver. Ahí está, miren, ¿vieron? Les dije que era la pinche pantalla, miren, ahí está. No sé si lo alcanzan a ver, pero ¿lo vieron o no lo vieron? Ahí está, miren. Es la pinche pantalla, ¿ven? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar esa pinche pantalla. A mí me pagaron por un Face ID. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Porque si no, lo vuelvo a hacer. A ver. Aquí. Ahí está. ¿Listo? Les dije que iba a funcionar. Ahí está. ¿Listo? Le vamos a poner 4 ceros. Le vamos a poner ceros. Y aquí tendría que desbloquear. Esperémonos un ratito. Ahí. A ver si desbloquea el teléfono. Y ¡pup! Ahí desbloqueó. ¿Vieron? ¿O no vieron? Ok. ¿Vieron o no vieron? Porque si no vieron, ahora vamos a arreglar esta pinche pantalla. ¿Vieron lo que vieron? ¿Vieron que yo hablando de esto, de que tengan cuidado con las pantallas y resulta que me sale una pantalla que me puso aquí a temblar, a quedar mal enfrente de 600 personas?
No, no hay 600, nunca vas a tener 600. Un día voy a tener 600 en un stream. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo colocamos ahorita bien centrado esto, porque los ingratos que cambiaron esta pantalla no la cambiaron bien. Un saludo a ellos, gracias por hacerme quedar mal. Pero con ustedes se tienen que divertir. Vamos a ver. Yo creo que son estos. Un minuto, vamos a ir. No, ya funcionó. No, eso iba a funcionar porque si se dieron cuenta, sí decía que estaba malo, pues. O sea, decía abnormal. Ok, yo creo que ahí quedó más centrada. Vamos a traerlo. Vamos a colocar. O puede ser el Yogi fisurado, el flex, porque sí está doblado, bastante doblado. Vamos a ver, prueba número 400. Tengo que arreglar la resolución de esa cámara. Vamos a ver acá. Configurar video. Cámara control. Vamos a ver que prenda. Ahí si se dieron cuenta ya está funcionando. Ahí tal vez. Ok, ahí des en cuenta ya está funcionando esto. Ahora me acerco. Ah, porque lo acabo de prender, no va a tomar el Face ID. Me acerco. Y ahí desbloquea. ¡Tuc! Ahora, si quiero arreglar el Face ID, déjenme, voy a tratar de arreglar esa toma. Voy a tratar de arreglar esa toma. Denme un minuto, vamos a arreglar esto. Porque solo la puse acá y no arreglé esto. El contraste no es. Vamos a ver. Ahí está. Calidad, ahí está. Entonces, si pasamos a Face ID, le puse ceros, definir otra cara, le vamos a empezar, búscame, ahí está, ¿verdad? ¿Listo? Continuar. Ahí está, ¿verdad? ¿Listo? Ahora apago, bloqueo y... ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense lo fácil que es esto. Este micrófono me tiene harto, parezco novia con este video, con este, así como que soy de esas novias que andan ahí con su... Ok, entonces, des en cuenta, no, este no era pantalla, hoy no era pantalla porque sí tenía malo, vieron de que decía abnormal, ¿ok? Decía abnormal y luego lo restauramos y ya funcionó. Entonces, señores, una reparación muy sencilla. Cómprense esto, por favor, por favor. Esto les va a salvar la vida. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Habla? Vení, ya está la comida. ¿Qué hicieron hoy? Tortitas. Vamos a comer tortitas. Denle un saludo a mi esposa porque ella me ayudó a... No crean que yo soy bueno poniendo cosas, entonces ella estuvo acá ayudándonos a remodelar acá un ratito. Entonces, muchachos, para mí un placer enorme venirlos a saludar. No saben lo contento que estoy por traer nuevos videos. Cómprense esto, por favor. Esto les va a ayudar a... ¿Vieron qué fácil? No se entre nada. Esto, Kianli, los amo. Porque esto, la verdad, está muy bueno. Yo no tienen idea lo que he batallado o lo que batallé cuando estuve
haciendo esto sin esta herramienta. Entonces, lo voy a poner aquí en las recomendaciones del video para que lo vean. Cuídense muchísimo, esperen sorpresas, como dice esto, suscríbanse al canal, activen la campanita porque les traigo reviews de herramientas, de cautines, de microscopios, de estaños. Les traigo un montón de reparaciones, tengo una caja llena ahí de mucho trabajo. Traemos muchas cosas, la verdad, muy contento de estar por acá, muy contento de regresar cargados, porque yo dije, año nuevo, tenemos que dar otro paso más, tenemos que marcar ahí tendencia, tenemos que hacer algo diferente y sobre todo crearles a ustedes que nos están viendo, que son muchos, una mejor experiencia para ver, porque para que vean contenido de calidad, para que vean, para que puedan, si se dieron cuenta, solo con haber puesto una cámara en algún lado ya mejora mucho porque ya tienen un mejor ángulo, ya ven cómo ustedes, cómo yo estoy interactuando con la herramienta, entonces vamos a tener varias cositas aquí para ustedes. Entonces, señores, cuídense muchísimo, un placer enorme venirlos a saludar. No olviden compartir este video porque tenemos que llegar a los 200,000 suscriptores para que esta comunidad siga creciendo. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Por cierto, ya lo vieron funcionar, ¿verdad? Miren, me lo pongo y desbloqueo. ¿Ok? Bye. Adiós, señores.